Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 11 de julio de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Ebrard, abrazos y también madrazos. Marcelo Ebrard, en la carrera por la candidatura presidencial de Morena, dio ayer un paso por diferente a los otros aspirantes, importante. Anunció un plan de seguridad, mientras los científicos de Palacio se sientan a elaborar el plan de gobierno 2024-2030, y sin la participación de ninguno de los precandidatos, como si fuera algo del actual gobierno y no del futuro. El ex canciller recordó que fue jefe de la policía en el gobierno capitalino del hoy presidente, y que es el único que tiene esa experiencia, y que la seguridad es la principal demanda, preocupación y exigencia que ha recogido en las 3 semanas que tiene de recorridos y reuniones. Y cuando coincidí en el punto y le mencioné que mañana se superarán los 160,000 homicidios dolosos, ayer llegaban a 159,851, dijo que siendo eso grave, aún más lo es la falta de sanciones. Anotó una impunidad de casi 90%, que en un estudio se reveló que apenas 12% recibía sentencia. Cuando le pregunté si mantendría la pre-campaña de seguridad, contestó que sí. Y en cuanto al lema de abrazos y no balazos, cité mal la frase y ya estaba cambiando los balazos por los madrazos, a lo que acotó: abrazos sí, y madrazos también. No se trata de aniquilarlos, sino de someterlos y hacer valer la ley. Si no, ¿para qué la Guardia Nacional? Y así, como él planteó su programa de seguridad, llamó a los otros precandidatos a hacer lo propio, y luego sentarse a debatirlos para conocer las diferencias. Le recordé que no hay debates y propuso un conversatorio. Le dije que de no ganar la encuesta lo veía como candidato de otro partido y me dijo que no, que él va a ganarla. Pero si no ganaras, hay un espacio abierto que es Movimiento Ciudadano, le dije. Voy a ganar, reiteró. No creo que admitan a Claudia allá, ironizó. Retales. 1. Infierno. Ya desde el fin de semana ardía Chilpancingo con el asesinato de 5 personas y el incendio de varios taxis. Pero ayer llegó a un punto de violencia incontenible, cuando transportistas cerraron la autopista del Sol, retuvieron policías, se hicieron de 2 transportes Rino, uno de la Guardia Nacional y otro de los estatales, marcharon con ellos por la carretera y los usaron como ariete para ingresar al Palacio de Gobierno. No hubo modo de contenerlos. Ahí están ciertos acuerdos electorales. 2. Oposición. Enrique Alfaro me reiteró ayer que no participa en la carrera presidencial y criticó a Dante Delgado por no sumarse a un frente opositor ciudadano, más allá de los dirigentes de partidos de oposición a los que también señaló, y de la sociedad civil. 3. Cuentas. Dice el INE que va a revisar las cuentas de los precandidatos de Morena con los datos que el personal electoral recaba, y que de no cuadrar los multará, pero ellos seguirán adelante. Mensaje político, por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. Preocupan Xóchitl y Taboada. El alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, debe sentirse como pavo real, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo colocó en el centro de sus preocupaciones, al mismo nivel que quien al parecer ya es su dolor de cabeza, la senadora Xóchitl Gálvez, inminente candidata presidencial de la oposición. En su mañanera de este lunes, López Obrador dedicó varios minutos para hablar de Taboada,
de quien aseveró será el candidato del Frente Amplio PAN-PRI-PRD para la jefatura de gobierno en 2024, lo que le concedió una visibilidad nacional que no tenía. Lo presentó en sociedad ante panistas, morenistas, no morenistas, frentistas, no frentistas. Al alcalde le beneficia más por el momento político de las definiciones entre los aspirantes de la oposición, como Luis Cházaro y Víctor Hugo Lobo del PRD, o Adrián Rubalcaba y Javier González Cirión del PRI. Según AMLO, la oposición ya llegó al acuerdo de que Xóchitl vaya a la presidencia y Taboada por la Ciudad de México. Al momento que llegan al acuerdo con lo de Xóchitl, como originalmente estaba pensado en Xóchitl para la ciudad, acuerdan que el delegado de Benito Juárez, a pesar de los escándalos de corrupción, pero son de las cosas que suceden, que pueden parecer extrañas, pero así es la vida política y la democracia, dijo López Obrador. Con la expresión, el presidente dio línea a propagandistas y simpatizantes de Morena y la 4T, para que se lancen contra Taboada. Lo puso en la lista de las piñatas de oposición que deben golpear junto a otros aspirantes como Xóchitl, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes. Ahora que AMLO puso a Xóchitl y a Taboada de tiro al blanco, vale recordar aquel 25 de mayo, cuando ambos se reunieron en el contexto de que ella también aspiraba a la candidatura de oposición para la jefatura de gobierno, y difundieron en Twitter una fotografía en la que dicen: en la Ciudad de México nos vamos a poner de acuerdo y les vamos a ganar. Hashtag, unidos lo podemos lograr. AMLO puso a Taboada en la misma ruta de Xóchitl. No será fácil que los descarrilen juntos. La preocupación de AMLO por el destino electoral de la Ciudad de México tiene al menos 3 razones. Primera, sabe que Claudia Sheinbaum no terminó bien evaluada, pues encuestas serias la ubican por debajo del 50% de aprobación. Segunda, el clima político, social y de percepción de inseguridad se les está complicando. Y tercero, las encuestas de preferencia rumbo a 2024 ubican a Morena en el mejor de los casos en empate con la oposición. Sin duda, atacar a Taboada será la primera parte de la estrategia electoral que encabeza AMLO en la Ciudad de México. Pero también necesitan tener un candidato o candidata fuerte, y hasta hoy solo uno se vislumbra como competitivo: Ricardo Monreal, aunque tendrá que valorarlo en su momento con ese hábil olfato político, porque tampoco va a aceptar la rifa del tigre, y bien podría ir a la segura por una senaduría y eventualmente un cargo en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Lo que será más complicado ahora es que la fiscal Ernestina Godoy continúe la andanada que ha denunciado Taboada como persecución, porque ahora sí ya nadie se la creería y terminaría convirtiendo al panista en esa víctima del abuso del poder que tantos beneficios concede en México a sus políticos, y terminarán catapultándolo hacia la jefatura de gobierno. Benito Juárez será la cuna de la derrota de Morena, le reviró Taboada ayer al presidente. ¿Lo veremos? Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El último legado de Porfirio. Porfirio Muñoz Ledo deja como último legado sus durísimas críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su compañero de lucha hasta que el poder lo separó. Antes de dejar este mundo, casi a los 90 años, el fallecido acusó al presidente de secuestrar de mala manera la transición democrática, iniciada hace 37 años con la separación de la llamada corriente democrática del entonces partido dominante. El último discurso que le escuché de viva voz fue el que pronunció hace poco, menos de un año, mientras observaba ayer el féretro con sus restos depositados en el vestíbulo del Palacio Legislativo. Primero y después, al pie de la tribuna del Salón de Sesiones, me acordé
de esas palabras que me impactaron del singular político, que fue todo menos presidente. Busqué el discurso. La computadora tardó segundos en ponerlo frente a mis ojos. Era una reflexión de ultratumba, que está más vigente que nunca. Se ha instalado en México un absolutismo estéril, la concentración de todos los poderes en una sola persona, el peor de los mundos posibles, un Estado fallido, un gobierno rebasado y una sociedad excluida. La clave distintiva de este proceso ha sido, en mi criterio, una enorme patología: el contubernio del poder público con el crimen organizado, cuando menos desde el inicio de esta administración. Existen sospechas fundadas, claras evidencias de estas relaciones que debieran ser esclarecidas por una comisión independiente de la verdad, antes de las próximas elecciones. Esta última sugerencia resultó como las llamadas a misa en un país de ateos. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, representó a López Obrador en el homenaje luctuoso. El presidente ni siquiera fue al funeral. La nobleza no es uno de sus valores. Apenas se refirió al fallecimiento de este hombre que vivió por y para la política, algo megalómano, cuyo papel fue trascendental para abrir brecha a la democracia del brazo de Cuauhtémoc Cárdenas. AMLO, quien también participó de esa lucha, le dedicó solo 7 líneas a la muerte de Porfirio en un tuit que leyó en la mañanera. Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. Fue todo. El resbalón de los oradores de Morena en el homenaje a Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados resultaba evidente. Las críticas que hacían al autoritarismo en referencia al priato le quedaban como anillo al dedo al régimen autócrata de López Obrador, con el que el hoy occiso rompió en la etapa final de su republicana vida. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Jucopo, fue primero en tomar la palabra en el salón de sesiones. Frente a un régimen autoritario negado a abrirse a la pluralidad, Muñoz Ledo marcó el sendero para la apertura de la democracia en México. Trabajadores de la Cámara Baja que utilizaron para rellenar curules, los diputados de todas las bancadas, incluida la de Morena, se contaban con los dedos. Escucharon también el discurso de la diputada Aleida Alavés, quien habló en el turno que le correspondía a la bancada guinda. Aquí él imprimió el sello de legalidad, de respeto a la norma, de dar equilibrio al desarrollo de la sesión y no acallar a las minorías. No los vamos a avasallar como ellos lo hacían cuando fuimos oposición, dijo. La nariz de Aleida comenzó a crecer conforme avanzaba en su discurso. Mientras la diputada de Morena se refería a Porfirio, en el palco de periodistas se recordaba la memorable sesión en la que, siendo presidente de la mesa directiva, Porfirio no se dio cuenta de que el micrófono estaba abierto y exasperado dijo en dirección del pleno: «Chinguen a su madre, qué manera de legislar». La que habló con mayor conocimiento de causa fue la diputada de MC Amalia García, expresidenta nacional del PRD. Entre otras muchas cosas, destacó que Porfirio hizo valer el equilibrio de poderes para Porfirio. Esa era una convicción. No al poder absoluto, no al monopolio absoluto del poder. Lo decía con autoridad, porque lo había conocido desde las entrañas, porque lo había vivido en el sistema absoluto y autoritario del PRI. Por eso tenía la autoridad, junto con otros más, para luchar contra el autoritarismo, finalizó.
Y si bien faltaron muchísimos diputados al homenaje a Porfirio, a Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, lo acompañaron sus familiares, pero también los expresidentes de la mesa directiva en San Lázaro, Laura Rojas y Guadalupe Acosta Naranjo, la excoordinadora del grupo del PRD, Verónica Juárez, el exvicepresidente de la mesa, Marco Adame, Dolores Padierna, Marta Tagle y Lorena Villavicencio, entre otros. Adán Augusto, el mejor contendiente por la 4T, dice Cuauhtémoc García. Escribe Arlet Vilchis en el periódico Puntual. Adán Augusto López es el contendiente sólido en la disputa por la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Así lo aseguró el presidente del Grupo Político Estado de México, Cuauhtémoc García, quien también señaló a Claudia Sheinbaum por ubicarse en los primeros puestos de esta contienda. Adán Augusto tiene un gran respaldo y aceptación gracias a su seguridad y capacidad para conectar con la población, dijo García Ortega. Uso de razón, por Pablo Iriart, que se publica en el periódico El Financiero. Sheinbaum de la sonrisa a la mueca. Iba sola, sin oposición enfrente, y la sonrisa proyectaba la seguridad de quien sería la primera presidenta de México. Empresarios, gobernadores y medios de comunicación se alinearon ante lo evidente. Hashtag es Claudia. Y el azar cambió las cosas. Tal vez tengamos en México por primera vez en la historia a una mujer como presidenta. Pero no es Sheinbaum, es Xóchitl. Faltan 11 meses para la elección. Un suspiro y a la vez una eternidad en la que todo puede ocurrir. Veremos alianzas y deserciones, más presión a los dueños de medios, persecución judicial y golpes efectistas de parte del gobierno, por la sencilla razón de que su candidata no puede decir que ya ganó. A la par de que empieza a desinflarse la candidatura de Sheinbaum, en la máscara de Morena aparecen cuarteaduras que enseñan su verdadero rostro. No ha sido la oposición ni periodistas críticos, o simplemente profesionales los que han mostrado el lado corrupto y el despilfarro del partido que llegó a barrer las escaleras, porque de todos los demás eran ladrones. ¿De dónde sale la cantidad impresionante de dinero para llenar las grandes ciudades del país con espectaculares? Las corcholatas de Morena han pintado decenas de miles de camiones con sus figuras, solas o con el presidente. Promocionan su candidatura con la difusión de portadas de libros que no hay en librerías. Miles, sí, miles de millones de pesos derrochados aún antes de que empiecen las campañas debe tener un origen. O es robado o se los da el narco. ¿De dónde más? ¿Qué manera de exhibir y de pagar por exhibirse que las convicciones en ese partido eran de mentiras? Fue un miembro de Morena, precandidato presidencial, el que ha puesto la voz de alerta, Ricardo Monreal. He recorrido buena parte del territorio nacional y en cada uno de los lugares que visito, así como por las carreteras y calles por las que transito, me consta la colocación de miles de anuncios espectaculares y bardas pintadas, así como la distribución de objetos con nombres e imágenes de algunos aspirantes. Hasta un soldado de López Obrador lo ve. También lo ve la gente. ¿Quién paga? En el mitin de Claudia Sheinbaum, el fin de semana en Guadalajara, llegaron 54 camiones desde San Martín Hidalgo y Puerto Vallarta. Crónica de Fernanda Carapia en Reforma. Rentados para acarrear gente. ¿De dónde sacan el dinero los inquisidores de la moral pública? ¿Los puros, los que iban a barrer las escaleras de arriba hacia abajo? Hay que pagar los autobuses y también a la gente que acarrean para aplaudir a la candidata. Porque si no venimos, nos dijeron,
que nos quitan el apoyo. Se les cae la máscara y el país los está viendo. Durante el mitin se vendían portagafetes con el logo de la Secretaría del Bienestar y del Banco del Bienestar. ¿Cómo los consiguen? Puro robo. Esos son los que con su ejemplo iban a purificar la política y administración pública. La sonrisa de Sheinbaum, radiante cuando competía sola, se trocó en mueca. Sus chistes no conectan. Paga para que le aplaudan sus discursos sin contenido. No hay sinceridad en ella, y a medida que avanza la campaña, se va a desplomar. De Sheinbaum solo hay ironía infértil, cargada de resentimiento y cero gracia. Al bloque cínico opositor no le está yendo muy bien, y que digamos, ya se les acabaron los disfraces de demócratas, escribe en redes. Más, para nosotros solo puede haber paz con justicia y dignidad. Con Claudio X y Calderón a la cabeza, quieren construir la paz a cañonazos con una guerra que ya demostró no solo su fracaso, sino su capacidad de destrucción. Por las políticas neoliberales, México se rezagó en el número de científicos y estudiantes de educación superior y posgrado. Es indispensable seguir invirtiendo para revertir esta situación. La candidata Sheinbaum se arroga el derecho de mentir en función de sus ambiciones. No tiene nada que ofrecer. Se exhibe a Morena y exhibe al presidente. En el gobierno de los puros se roban hasta la leche que debería ser para los niños. De los 5.300.000 beneficiarios de leche subsidiada de Liconza, 1.050.000 empadronados eran personas inexistentes, dicen los datos oficiales. Ha sido este, y no otro, el gobierno que ha perseguido a los científicos y desacreditado a la ciencia. ¿Qué tiene que ver Claudio X con la paz a cañonazos? ¿Calderón al frente de la oposición? Ha sido este el gobierno con mayor criminalidad en la historia de México. Y prometieron bajarla en 6 meses. Desde 1988 a 2022, 40% de las personas desaparecidas corresponden al gobierno de López Obrador. Matanzas y atentados sacuden al país, y el presidente dedica su tiempo a destapar al posible candidato de oposición a la Ciudad de México. Y en la conferencia presumió el primer vagón del Tren Maya que llegó al sureste después de 15,000 millones de dólares gastados y millones de árboles talados. Se les cae la máscara. Y como dice la propaganda de Sheinbaum, el próximo año tendremos presidenta. Posiblemente así sea, pero quizá no sea ella, sino Xóchitl. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Despedaza Ebrard el abrazos no balazos. Al anunciar su plan Ángel, con el que promete bajar los índices delictivos en caso de ser presidente, Marcelo Ebrard hizo pedazos el abrazo no balazos de Andrés Manuel López Obrador, pues reconoció que los mexicanos no se sienten seguros en las calles del país. A 10 días de que López Obrador celebrara en el Zócalo el 5º aniversario de su triunfo y que en la plaza pública afirmara que su estrategia ha dado resultados, con lo que México es un país más seguro, Ebrard expresó lo contrario. No solamente porque el ex canciller no habló de incluir ni los abrazos ni el acusar a los delincuentes con sus mamás o sus abuelos, sino de aplicar tecnologías como la inteligencia artificial. Además, en entrevista con Joaquín López Dóriga, aceptó que los mexicanos no se sienten seguros en ningún lado y que así se lo han hecho saber en sus giras. Le han dicho que México es hermoso y que es muy triste no poder recorrerlo por temor a ser lastimados. El ex canciller dijo también que a pesar de que en Morena les prohibieron hacer propuestas y debatir entre corcholatas, él decidió no respetar eso, pues los aspirantes de la 4T son completamente aburridos,
si se dedican a repetir su cantaleta en todos lados. Por eso propone utilizar la inteligencia artificial y que la Guardia Nacional aplique los sistemas de investigación más avanzados que se usan en el mundo. Claro que omitió decir que en los países democráticos los cuerpos policiales son civiles, en las dictaduras son militares. Se sabía que Ebrard no comulgaba con todas las políticas de la 4T en materia económica y de salud, por ejemplo, pero había cerrado la boca. Hasta ahora que es aspirante. Al soltarse el pelo, el ex canciller toma el espacio que en un tiempo ocupó Ricardo Monreal, marcando durante meses distancia con Palacio Nacional, acercándose a los sectores moderados de la sociedad. Solo que en las últimas semanas el senador volvió a ser tapete, mientras que Marcelo empezó a marcar el ritmo en la 4T al obligar primero a que las corcholatas renunciaran a sus cargos, y ahora al irse por la libre con propuestas de gobierno. Con ese discurso se apodera junto con Xóchitl Gálvez de los reflectores y cada vez va creciendo la idea de que solo hay de dos sopas en 2024. La senadora por el frente opositor y Ebrard por Morena, o el resto de las corcholatas solamente existen en la cabeza de la 4T. Por cierto, la palabra ángel parece fascinarle a Marcelo, pues antes de su plan de seguridad en 2010 creó la red Ángel, con 450 programas sociales que conformaron el sistema de protección social más grande de Latinoamérica. Marcelo despedazó las políticas más importantes de la 4T. Y si no es presidente, igual podría alquilarse como secretario de seguridad. Centavitos. Mientras el presidente no atina a destapar a los candidatos de su propio partido, sí se siente apto de hacerlo con los de la oposición. Primero destapó a Xóchitl Gálvez cuando ya estaba más que destapada. Hoy repite con Santiago Taboada para la jefatura de gobierno, cuando el alcalde se destapa todos los días. ¿Qué gana López Obrador haciéndole al adivino en la oposición y guardando silencio sobre los suyos? Que la gente no mire hacia las masacres, la economía y la corrupción. Por cierto, junto a Taboada ayer salió a enfrentar al tabasqueño el diputado Luis Mendoza, aspirante a alcalde de Benito Juárez, quien dijo que el presidente los ataca porque sabe desde ahí se fincará la derrota de Morena en 2024. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 11 de julio de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Lo invito a que escuche la audiosíntesis en www.cconoticias.info y en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacity, Gaana y Deezer, entre otras plataformas. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castillo.